Bienvenidos niños y niñas a la semana 28, día 4 de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. Recordemos que nuestra experiencia de aprendizaje de la semana es disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. La actividad programada para hoy, analizamos nuestros resultados y redactamos las conclusiones de la indagación del cultivo en agua. Nuestros acuerdos, leer y poner mucha atención en los textos y seguir las indicaciones hasta el final para poder lograr los aprendizajes. Los recursos que utilizaremos. Anexo, resultados experimentales del crecimiento de una planta en agua. Hojas de reuso o cuaderno y también el cuaderno de experiencia que trabajamos la semana pasada. Lápiz o lapiceros. Hoy vas a continuar tu indagación sobre el cultivo en el agua. Realizarás el procedimiento de los datos que obtuviste durante la semana. Analizarás los resultados para redactar tus conclusiones y comunicarás tus resultados a otras personas. Ahora ya puedes emplear tu cuaderno de experiencia para escribir lo que harás en la presente actividad. Si quieres, puedes usar las hojas de reuso como un borrador. El propósito de aprendizaje de hoy, analizar e interpretar los datos sobre el crecimiento de una planta en agua neutra y otra en agua acidulada. Recuerden, chicos, que ustedes lo realizaron la semana pasada y todos estos días que han transcurrido has tenido que anotar día tras día los cambios que has podido notar en cada una de las plantas. Es por eso que hoy vas a elaborar también las conclusiones, evaluar y comunicar los resultados que has obtenido de tu indagación. Así que vamos a empezar con la actividad de hoy. Hace unos 9 días iniciaste tu indagación sobre el cultivo de una planta en agua. Los procesos de tu investigación fueron los siguientes. Primero, el problema. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Este era el planteamiento del problema. Por esta razón es que nosotros o ustedes crearon sus hipótesis y escribieron, ¿no? ¿Cuál de las plantas podría crecer más o estaría mejor? La hipótesis. Elaboraste una hipótesis y para validarla planeaste y ejecutaste un experimento. El experimento fue el cultivo de las dos plantas, una en agua neutra y la otra en agua acidulada. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos el curso que debes seguir. A continuación, para ayudarte a seguir con tu indagación, te invitamos a leer el texto Resultados experimentales del crecimiento de una planta en agua. Vamos a leer este texto, pero antes vamos a recordar o ver lo que hizo Francisco. Vas a seguir los pasos que realizó Francisco, un estudiante de 5º grado, quien es el personaje de la lectura que te hemos proporcionado. ¿Qué acciones debes realizar? Usa el esquema que te ofrecemos a continuación. Ya está el primer paso sugerido. Esto es lo que vas a hacer el día de hoy. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Vas a comparar los datos registrados en las observaciones en los cuadros de observaciones del 1º al 9º día del experimento. Este cuadro tú lo tienes anotado en tu cuaderno de experiencia. Allí debes de haber agregado todos los días desde el día 1 que iniciaste con tu experimento. Así que vas a comparar los datos para luego dar unas conclusiones. Lo que vas a hacer primero, comparar datos registrados. ¿Qué haré luego? ¿Qué es lo que vas a hacer luego, después de comparar? Analiza bien lo que ha hecho Francisco y sigue sus pasos para que tú también puedas realizar lo mismo que hizo Francisco para que puedas tener un trabajo exitoso. ¿Y qué haré después? Pues terminaremos con las conclusiones de tu investigación. Anota dónde registrarás la información que obtengas en tu lectura. ¿Dónde lo anotarás? En tu cuaderno de
experiencia o también en tu portafolio. Recuerden, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con mi cuaderno de experiencia que ustedes lo elaboraron la semana pasada. Vamos a leer la lectura proporcionada el día de hoy. Resultados experimentales del crecimiento de una planta en agua. Te presento a Francisco y esto es lo que él ha presentado al terminar su indagación. El experimento de cultivo en agua fue planteado a partir de un problema de indagación, cuyo enunciado es el siguiente. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? El problema planteado dio lugar a una hipótesis y luego el diseño de un plan para la validación de esta que incorporó la realización de una prueba experimental. A continuación, transcribimos para ti la experiencia de Francisco, un niño de 5º grado. Hemos corregido la ortografía a Francisco. Le plantearon el mismo problema que a ti. Él registró su trabajo realizado en su cuaderno de experiencia, lo mismo que vas a realizar tú. Indagación del cultivo de una planta en agua, realizada por Francisco de 5º grado A. Problema de investigación, que fue el mismo problema que ustedes plantearon. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? La hipótesis. ¿Se acuerdan de la hipótesis que escribieron? También Francisco escribió su hipótesis. Si cultivo una planta en agua neutra y otra igual en agua acidulada, crecerá más la que cultive en agua neutra. Esta fue la hipótesis o la respuesta que Francisco dio a su problema de investigación. Sin embargo, a pesar de haber tenido la respuesta, se tiene que comprobar si la respuesta es verdad o no. Por lo tanto, se tiene que hacer la ejecución del plan de investigación. El objetivo de la ejecución es validar mi hipótesis, o sea, comprobar la hipótesis que sí es verdad lo que estoy afirmando. Comprobar si es verdadera o falsa mediante un experimento. El experimento era sembrar las dos plantas, que ustedes también lo hicieron en casa. Vamos a leer entonces lo que escribió Francisco. Número 1 dice, elaboré con ayuda de mi profesora Martina los criterios para saber si mi hipótesis es verdadera o falsa. Estos son los 3 criterios. Mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en agua neutra, agua sola, crece más que la planta en agua acidulada, agua con 2 gotas de vinagre. El resultado del experimento, que es la evidencia, confirma mi hipótesis. Segundo criterio, mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en agua neutra, o sea, en agua sola, crece menos que la planta en agua acidulada. La evidencia contradice mi hipótesis, o sea, no va a crecer, ¿no? Para que sea verdadera y para que sea falsa, tiene que salir un resultado en el crecimiento de las dos plantas. Y por último, el tercer criterio, mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en agua neutra o agua sola crece igual que la planta en agua acidulada. La evidencia o resultado de mi experimento contradice mi hipótesis. De esta manera, son 3 criterios que se va a evaluar, ¿no? Para comprobar la hipótesis planteada que se realizó, que la planta crecerá en agua neutra, ¿no? Si no crece o la planta se evidencia que no creció, entonces la hipótesis será falsa. Si la planta crece igual que la otra planta que estaba en el agua acidulada, también la hipótesis será falsa. Solo será verdadera si es que se confirma lo que se planteó en la hipótesis. El resultado de esta experimentación, entonces va a confirmar la hipótesis.
De esta manera, él planteó y realizó el primer paso sobre sus hipótesis. Ustedes también, en su cuaderno de experiencia, van a escribir, ¿no? Cuándo su hipótesis será verdadera, cuándo su hipótesis será falsa, ¿no? En dos maneras. Si la planta contradice, ¿no? Si es que el crecimiento de la planta en agua acidulada ha crecido normal. Por lo mismo que Francisco planteó aquí en su hipótesis, él afirmó, si cultivo una planta en agua neutra y otra igual en agua acidulada, crecerá más. Aquí está la hipótesis que él dijo. Crecerá más la que cultive en agua neutra. Esto es lo que a él afirma en su primera hipótesis. Será verdadera si es que el experimento o la planta ha crecido verdaderamente en el agua neutra. Si no ha crecido, entonces su hipótesis será falsa. Y si ha crecido igual que la otra planta que está en el agua acidulada, también será falsa. ¿Ven? Así se va a poder comprobar la hipótesis que Francisco planteó. Ustedes también van a poder comprobar a través de las hipótesis y comprobar si es verdadera o falsa. Así que ustedes también pueden evaluar los criterios, ¿no? De las hipótesis. Número 2, paso número 2 que él realizó. Él dice, realicé el experimento para recoger datos de la siguiente manera. Cultivé 2 tallos de una planta herbácea, una hierba, que crece en un parque cercano a mi casa, que se llama oreja de gato. Averigüé que su nombre científico es Tradescantia zebrina y tiene otros nombres comunes, como zebrina, amor de hombre, judío errante, panameña, etc. El aspecto inicial de mis plantas era saludable. Sus hojas eran firmes, no marchitas, sin manchas y no estaban amarillentas. Su tallo era firme y no tenía manchas. El cultivo lo hice en botellas de vidrio descartables. Le puse las etiquetas acidulada y neutra. Utilicé 2 gotas de vinagre para acidular el agua. Eché agua en ambas botellas hasta 6 centímetros antes del pico. Marqué hasta donde llegaba el agua. Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días para evitar que se descomponga. Eché siempre la misma cantidad y 2 gotas de vinagre al agua de la botella con la etiqueta acidulada. Lavé las botellas en cada una de estas ocasiones. Observé mi cultivo durante 15 días y registré los datos en un cuaderno de observaciones para cada planta. Utilicé una regla para medir en centímetros las plantas cada día y utilicé una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces. 1 sin raíces, 2 y pocas y 3 muchas. Como pueden observar entonces, estos son los pasos que se realizaron el primer día de la investigación. Recuerdan que les dije que tenían que escribir los datos. Ustedes también lo deben de haber escrito en su cuaderno de experiencia. Si no lo han escrito aún, entonces recuerden lo que realizaron ese día y escríbanlo así como lo ha descrito Francisco, para que tengan mejores datos de lo que habían ustedes organizado. Recuerden, chicos, que tenían que haber descrito las plantas como estaban y qué era lo que tenían que hacer cada día. Como paso número 3 que realizó Francisco, realicé el procedimiento de datos y la interpretación. Comparé las observaciones que hice, como se puede ver en el siguiente cuadro comparativo del primer día y del 15. O sea, él ha tomado el primer día de la siembra y el último día, ¿no? Él tomó los 15 días. Ustedes van a hacer lo mismo, entonces van a comparar su cultivo y lo van a poner día 1 y día 9, que es el día que ustedes están trabajando. Día 1 y día 9, ya que la investigación de Francisco lo hizo en 15 días. Ustedes lo están haciendo en 9 días. Observaciones. Planta en agua neutra. Primer día, tamaño en centímetros, 25. Aspecto saludable,
raíces ninguna, otro sin flores, tamaño 25. Planta en agua acidulada, disculpen, esta es la planta en agua acidulada. Tamaño 25, que era el mismo tamaño en el primer día. Aspecto saludable, raíces ninguna y otros, ¿no? Otros datos que pueden agregar. En el día 15, ustedes colocarán acá día 9, tamaño en centímetros. Él midió su planta y se dio cuenta que su planta había crecido 30 centímetros. Su aspecto era saludable. Recuerden que esto es en agua neutra. Raíces, tenía muchas raíces y de color claro. Otros no tenían flores y su tamaño creció este es de la planta en agua acidulada. Vamos a ver en el agua acidulada. ¿Qué pasó la planta con el agua acidulada? Creció en el día 15, miren, creció 38 centímetros. Su aspecto era saludable. Sus raíces eran muchos y también de color claros. En otros le ha colocado que no tenían flores. ¿En dónde entonces creció más? Las evidencias, dice, aumentó en el agua neutra, la planta aumentó 5 centímetros. Su aspecto se mantuvo saludable. Sus raíces crecieron muchas de color claro y otros no crecieron flores. Sin embargo, en la planta en agua acidulada, para él aumentó 13 centímetros. Aumentó más que la planta en agua neutra. Pueden compararlo. Se mantuvo saludable la planta. Sus raíces hubieron muchas y de color claro, y tampoco crecieron flores. Sin embargo, aquí podemos comparar y comprobar qué planta creció más, la que estaba en agua neutra o la que estaba en agua acidulada. Comparación entonces. 1. La planta que cultivé en agua neutra creció 5 centímetros y la planta en agua acidulada creció 13 centímetros. 2. Las dos plantas tenían aspecto saludable. 3. La planta que cultivé en agua neutra tuvo muchas raíces. La planta que cultivé en agua acidulada tuvo también muchas raíces. En ambas plantas las raíces eran de color claro. Y por último y cuarto, a ninguna de las dos plantas les crecieron flores. Este es el cuadro de comparación de sus dos plantas. Ustedes también van a tener que elaborar este cuadrito de observaciones y van a comparar el día 1 y el día 9 de sus plantas, tanto la planta en agua neutra y la planta en agua acidulada. Y van a escribir, rellenar o completar los cuadros conforme a su tamaño, aspecto, raíces u otro aspecto que hayan visto en la planta. Y por último, la comparación en ambas plantas, tanto la planta en agua neutra como la planta en agua acidulada. Continuamos. 1. Interpretación de resultados. La planta cultivada en agua acidulada creció 8 centímetros más que la planta que cultivé en agua neutra en 15 días. Ambas plantas tuvieron muchas raíces. Y por último, ninguna de las plantas floreció. 2. Después de comparar las evidencias con mi hipótesis, elaboré mis siguientes conclusiones. Mi hipótesis es falsa. La evidencia es contraria a mi hipótesis. Creció más la planta en agua acidulada. La planta oreja de gato crece más si la cultivo en agua acidulada que en un agua neutra. A ver, como pueden ver, chicos, aquí en el número 2 se ha podido comprobar la hipótesis. Recuerden que Francisco había dicho de que para él la planta crecería más en un agua neutra. Sin embargo, según la experiencia en la observación de sus dos plantas, resultó que no era verdad. Resultó que la planta en agua acidulada creció más, ¿no? 8 centímetros más. Entonces, su hipótesis que él planteó, entonces corresponde a una hipótesis falsa.
y la evidencia es que la planta creció más en agua acidulada. Ahora, él puede comparar o comprobar que la planta oreja de gato crece más si se cultiva en un agua acidulada. Las evidencias de mi experimento las muestro en las siguientes fotos de la planta cultivada. En agua acidulada, una al comienzo del experimento y la otra al final. Se pueden notar muchas raíces y su crecimiento luego de 15 días. Miren chicos, esta es la planta en agua acidulada al inicio del experimento, día 1, al inicio del experimento. Así las plantó en un agua en botella, o sea, el agua en una botella, plantó la plantita y pasaron 15 días y al final del experimento pueden notar esta imagen donde le crecieron muchas raíces y la planta también ha crecido, ¿no? Ha crecido. Imágenes del cultivo de la planta Tradescantia zebrina en agua acidulada. Así ustedes van a escribir también y van a comprobar su hipótesis que plantearon el día 1. Posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Francisco y tus resultados. Recuerden que no el resultado que le salió a Francisco va a ser igual al tuyo, ya que si tú te das cuenta, la planta que tú has sembrado no es la misma planta que sembró Francisco. Entonces puede haber posibles diferencias entre el crecimiento. Leamos. Los resultados del trabajo de Francisco pueden ser distintos a los tuyos por las siguientes razones. 1. La planta que escogiste creció más en el agua neutra que en el agua acidulada, probablemente porque no prefiere el medio acidulado para vivir, sino un medio neutro. 2. La planta que escogiste no se desarrolló en ninguno de los dos medios, porque probablemente no es para ser cultivada en agua. El corte del tallo que realizaste no fue bien hecho, es decir, no cuidaste que tuviera yemas. No esperaste el tiempo necesario para que seque el tallo en el lugar donde cortaste antes de echarla al agua y la planta empezó a pudrirse en el lugar del corte. No cambiaste el agua con la frecuencia debida y el agua se descompuso o se embobó, adquirió mal olor, se puso turbia y de consistencia babosa. La planta que escogiste no soportó el clima que hay en tu localidad y se marchitó antes de enraizar. Chicos, a todos quizás no les va a salir el mismo experimento por estos motivos o razones que se te plantea. Sin embargo, está muy bien lo que tú has realizado, porque vas a poder comprobar en qué aspecto tal vez pudiste fallar y podemos hacerlo nuevamente, ¿no? Ahora ya sabemos que quizás fallamos en algunos de estos aspectos, pero podemos volver a realizarlo, no hay ningún problema. Recomendaciones para después del experimento. No debes botar tu planta a la basura si lograste que crezca. Puedes trasplantarla a una maceta y seguir cuidándola o continuar cultivándola en agua. Eso sí, cambiando de agua frecuentemente, lavando bien el vaso donde la estás cultivando, cada vez que cambies el agua. Si continúas cultivándola en agua, debes tomar en cuenta los resultados que has obtenido. Si tu planta prefiere un medio acidulado, agrega siempre 2 gotas de vinagre al agua y si tu planta prefiere un medio neutro, ponle agua únicamente. Recuerden chicos que esta es la comprobación. Si tu planta empezó a crecer mejor en el vinagre o con gotas de vinagre, entonces cada cierto tiempo agrégale sus 2 gotitas de vinagre para que tu planta crezca mejor. Pero si tu planta no crece en agua acidulada y al contrario la perjudica, no le eches. Es así para que tu planta crezca mejor. Ahora puedes escribir, ¿no?, lo que tú has realizado. Te planteamos lo que debes realizar después de tomar en cuenta los procesos que siguió Francisco. Describe brevemente en tu cuaderno de experiencias tu experimento. Recuerden chicos que la guía de Francisco
es lo que ustedes pueden utilizar para que realicen también su explicación de su trabajo. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Qué ocurrió al final? Te puede servir de referencia lo que realizó Francisco. ¿Cómo obtuvo Francisco la diferencia de 8 centímetros que anotó como resultado del cultivo en agua acidulada frente al cultivo en agua neutra? Escriban su respuesta. Responde también, ¿cuál fue el resultado de tu observación de las raíces? ¿Fue similar al que obtuvo Francisco? Esto es comparado con tu planta. ¿Fue similar al que obtuvo Francisco? ¿Qué registraste tú en otros? Francisco observó si hubo o no flores al término de su experimento. ¿Qué observaste tú? Quizás observaste si le salieron nuevas hojas, ¿no? Puede ser. Quizás no observaste flores, pero sí nuevas hojas. Entonces también puedes anotar. Seguimos aprendiendo. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a construir las comparaciones entre tu hipótesis y las evidencias que te proporcionó el experimento que realizaste. También te ayudarán a elaborar tus conclusiones. Ahora sí, estás en condiciones de escribir la comparación entre tu hipótesis y los resultados del experimento. Anota claramente si las evidencias que te proporcionó el experimento te permiten decir si tu hipótesis es verdadera o falsa. Utiliza la escala del tamaño de raíces y los criterios para las hipótesis que elaboró Francisco. Recuerden, chicos, que ahora ustedes van a escribir sus conclusiones. ¿A qué conclusión llegan después de haber cultivado su planta durante 9 días, ¿no? Con su hipótesis? ¿Qué fue lo que ustedes afirmaron en su hipótesis? Quizás dijeron igual que Francisco, mi planta va a crecer mejor en agua neutra. Pero ahora, después de haber realizado el crecimiento de las plantas en agua neutra, en agua acidulada, se dieron cuenta que no era así. Entonces, escribe la conclusión a la que tú has llegado. Tu hipótesis, ¿llegó a ser verdadera o falsa? Entonces, puedes utilizar y guiarte también de lo que escribió Francisco para que puedas escribir también tus conclusiones. También estás en condiciones de escribir tus conclusiones. Primera conclusión, segunda conclusión. Recuerden el cuadrito que se les había mostrado. Primera conclusión, segunda conclusión. No se olviden. Recuerde escribir 1 o 2 argumentos que sustenten tus conclusiones. Recuerden también, chicos, si ustedes llegaron a estas conclusiones, ¿por qué motivo es que llegaron a esas conclusiones? ¿Qué fue el motivo? ¿Cuál fue la razón por la cual llegaron a esas conclusiones? ¿No? Que es la evidencia. La evidencia o lo que ustedes han observado o comprobado en su experimento. Esos argumentos son los que les ayudarán a escribir sus conclusiones. Hasta aquí realizaste la actividad que te hemos propuesto y estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Esperamos que te sirva para formar ideas más claras acerca del medio en que una planta puede crecer o no. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia, por ejemplo, la pregunta de investigación y el trabajo de indagación realizado. Muestra tu producto del cultivo en agua, ya que vas a explicarle a tus familiares cómo lo realizaste y el proceso que seguiste para comprobar tu hipótesis. Si no conseguiste que tus plantas echen raíces y crezcan, analiza las posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Francisco y tus resultados en la ficha anexa. Aquí. Vamos a evaluarnos entonces. Coloca una marca de verificación si lo lograste o no lo lograste. Criterios de evaluación. 1. Comparaste los datos que registraste en el cuadro de observaciones que hiciste para cada planta. Si lo hiciste, coloca sí. 2. Utilizaste los resultados, o sea, las evidencias, para establecer si validaste o no tu hipótesis. Esto es la comprobación de tu hipótesis. Recuerdan que puede ser verdadera o falsa. Sin embargo, en las evidencias o en el resultado que obtuviste,
tenías que validar tu hipótesis, si era correcto o no al final de tu experimentación. Si lo hiciste, entonces marcas que sí. 3. Construiste tus conclusiones basándote en la interpretación que hiciste de los datos de la misma manera. Si tus conclusiones las escribiste basándote de lo que tú interpretaste en tus anotaciones, ¿no? Entonces también marcarás que sí. 4. Relacionaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tienes sobre los ecosistemas de la misma manera. Recuerden, chicos, que nosotros habíamos aprendido de los ecosistemas y que cada ecosistema es diferente, variado, ¿no? En este caso, ustedes tenían que haber buscado también una planta de tu región para que crezca adecuadamente. Si relacionaste entonces los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tenías sobre los ecosistemas, entonces marcarás que sí. Si señalaste en algunos casos no, haz las mejoras correspondientes, cambiando o complementando información según lo necesites. Y por último, con tu familia. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu familia? Vas a explicarles la importancia de las plantas para que se genere un ecosistema, como los que has experimentado en el agua, el aire, la luz y la temperatura. Constituyen elementos abióticos y tus plantas el componente biótico de tu ecosistema. También indícales qué podría ocurrir para que crezca alguna otra planta en tu ecosistema o para que viva algún insecto en ella. Pregúntales sobre lo que pasaría con tus ecosistemas si les echaras mucho vinagre en el agua, si las contaminaras con bolsas de plástico o sustancias como la lejía. Explícales que así como tu ecosistema desaparecería, de igual manera muchos ecosistemas en el mundo, alterados por la contaminación, depredación, etc., han desaparecido definitivamente y tendrán que pasar cientos y miles de años para que estos se formen nuevamente. Explícales también qué harás con los dos ecosistemas que has formado con tus plantas. Puedes tomar como referencia las recomendaciones que se presentan después del experimento en la ficha anexa. Recuerden, chicos, que la planta que tú sembraste en el agua neutra y en el agua acidulada, cada una de ellas forma un ecosistema propio, ya que tiene agua, luz, también tiene su vida, que es la planta. Entonces esto es considerado como un mini ecosistema. Por eso eres tú el responsable de haberla cuidado durante estos 9 días. Ahora reflexiona. Recuerda las metas de aprendizaje de hoy. Analizar e interpretar los datos sobre el crecimiento de una planta en agua neutra y otra en agua acidulada. Estos datos tú los tienes escritos en tu cuaderno de experiencias, anotados día tras día, durante los 9 días que has hecho crecer a tu planta y has cuidado de ella. Elaborar también conclusiones, evaluar y comunicar tus resultados. Los resultados son los que vas a escribir hoy, ¿no? ¿A qué conclusiones has llegado? Ahora reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste las metas de hoy? Explica en un texto breve cómo es que las has logrado. Las dos metas están aquí, entonces escribirás tú cómo has logrado estas metas. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? También lo vas a escribir. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta la indagación que realizaste? ¿Y cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudó a construir el análisis de los datos que registraste? Puedes escribir tu respuesta en un texto corto. ¿Cómo es que realizaste las acciones? ¿Cómo obtuviste los logros? Y todas las preguntas que se te han planteado. Ahora organiza en tu cuaderno de experiencia tus apuntes a la pregunta de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste,
la información de la lectura y tus conclusiones al responder la pregunta investigable. Incluye tu cuaderno de experiencias en tu portafolio, pues te será de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlo, podrás evaluar tus logros y dificultades que has tenido en este trabajo que se realizó. Ahí hasta aquí llegamos con la actividad de hoy. Muchas gracias por tu atención.